Los últimos 2 años hemos estado aislados por largos periodos, casi sin actividades presenciales. Y aunque los eventos online y actividades de casa llenaron el vacío, los encuentros físicos ofrecen una mayor conexión con la comunidad. Siempre hace falta ese momento y espacio para volvernos a ver, platicar, actualizarnos. Es por eso que Pixelatl organizó una tertulia presencial para preparar el terreno y calentar los motores rumbo al Festival Pixelatl 2022. La tertulia sucedió en el Centro Cultural de España en México, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Muchas gracias por estar aquí, por estar a tiempo y espero que aprovechen este jam. Y nos vemos al rato. Disfruten. Bienvenidas. Dentro de las actividades presentadas, hubo un taller secuenciarte de narrativa gráfica. Un libro que si les interesa aprender a escribir, que sí les recomendaría mucho, que es mi favorito, es el de John Truby, que se llama 22 Steps for a Perfect Screenplay. Impartido por Carlos Sayas y Humberto Cervera. Un taller especial para preparar una historia de cómic desde el punto de vista del guión, storytelling y editorial. Jams de arte, con la participación de Iván Mallorquín, experto en ilustración. Moe Makers, quienes mostraron su proceso para la creación de muñecas de trapo. Y Karen Acosta, escritora profesional que mostró el proceso para crear cuentos cortos. También se presentó una muestra de cortometrajes animados, con una selección de cortos de las últimas 2 ediciones del festival y la presencia de algunos de sus directores. Para cerrar el evento, se presentó el panel con la participación de Cinema Fantasma, Axur Eneas y Ale Gámez, moderado por Chucho Calderón. Nosotros somos un estudio que lleva ya 11 años trabajando. Para nosotros la pandemia fue un momento de creación, justo de poder lograr la primera serie como Cinema Fantasma, que fue para HBO, y pues puede ser un buen momento para mostrar un poco de lo que hacemos, para que lo conozcan y vean de qué se trata. Hacemos stop motion. Yo soy el creador de Tutorial, que es una serie de cortos para Cartoon Network Latinoamérica, cuales son cortometrajes de 5 minutos y medio de la solución más absurda a un problema cotidiano. Y son cortometrajes que se hacían como ya de por sí, gran parte, todo por separado, cada quien en su casa. Yo escribía, hacía los storyboards en mi casa, hago animación. Cinema Fantasma hacía parte de su producción en el estudio. Todo hemos hecho esas partes desde 2018-19. Así que yo desde hace mucho que parecía que yo estaba ya preparándome para eso de estar trabajando en casa desde 2018, porque pues hicimos 16 cortos en menos de un año. La fortuna, y creo que me voy a sentir agradecida de haber tenido siempre la suerte de poderme dedicar a esto de tiempo completo y casi en un gran porcentaje de ello con obra personal. Entonces realmente yo llevo mucho rato haciendo freelance, trabajando en casa. En esa parte como que no afectó tanto mi modelo de producción, digámoslo así. También digo, clientes que tenga, no sé, o sea, nos comunicamos por correo electrónico, siempre las juntas son como en juntas virtuales, así que como que eso no cambió tanto. El evento concluyó con un cóctel de networking para charlar y celebrar que hemos podido estar juntos de nuevo. Además, hubo venta de cómics con algunos de los ganadores de las últimas 3 ediciones de Secuenciarte. Pixelatl no se detiene y próximamente estará presente en el Festival Internacional de Annecy en Francia, el más grande evento de animación a nivel mundial.
Como todos los años, Designare Media estará cubriendo las actividades de la delegación mexicana directamente en su stand. No te pierdas nuestro primer super documental, Historia de la Animación Mexicana Contemporánea, donde recopilamos los últimos 5 años de cobertura que hemos realizado desde Annecy, Francia. En este evento habrá grandes anuncios rumbo a la nueva edición presencial del Festival Pixelatl, que sucederá en Guadalajara, Jalisco, durante el mes de septiembre. No te pierdas nuestros contenidos y sigue conociendo a la nueva generación de creadores que impulsan la industria mexicana de animación con sus ideas y proyectos. Si el video te gustó, apoya nuestro canal con un like, suscribir y compartir. Nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Yo soy Dafne Jesús, hasta la próxima.